Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todo el mundo, vosotras y vosotros, no soy el único presentador despeinado de este podcast, sino que me acompaña la poeta despeinada Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Jolines, pues hoy me había peinado, te lo juro. Yo estoy un poco despeinado, llevo media hora, ¿verdad, Ana? Intentando ponerme los pelos un poco decentes, pero vamos, no es posible. Me siento un poco usada como espejo, aunque yo sé que es la cámara web. Que no soy yo, sos vos. Pues parece que fue hace 2 semanas o por ahí, pero fue que hace casi un mes que tuvimos un episodio de Cierra el libro al salir, que estuvo muy chulo, muy largo. Vamos a intentar hacerlo un poquito más corto, vamos a intentar ajustarnos a 1 hora. Y en fin, pues ¿qué tal tu mes? Todo este tiempo que ha pasado. Se me ha pasado volando. Sí, la verdad es que ha sido muy rápido. Sí, es que sinceramente estoy tan llena de cosas todo el día haciendo cosas que tengo la sensación, no solo este mes, sino todo el verano, estoy como enfadada porque se ha ido y yo no me he dado cuenta. Y aunque he tratado de apresarlo con mis manos, de sujetar el calor y el sol y la playa, se han ido. Bueno, no se han ido porque están ahí, te digo, al otro lado de la ventana veo el mar, pero se han ido esos días largos de terminar el día en la playa y todo eso. Hombre, los días largos se habrán ido porque evidentemente se hará de noche antes, pero la temperatura tampoco habrá bajado tanto, ¿no? No, de hecho ahora tengo bastante calor. Ya te veo, vas con una camiseta muy escotada. Bueno, muy escotada, no te la voy a enseñar. Llevo una camiseta de Base Barcelona que es de David Figueroa, que nos ha dejado la tienda. Sí, es una tienda de camisetas en Barcelona con microrelatos, perdona. Es una tienda que nació, ¿no? Que decía que es una tienda que nació en el 2012, me parece. Que además, lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, que yo recuerdo que en la primera quedada microrelatista que hubo cuando se hacía, bueno, que se siguen haciendo, ¿no? Estas quedadas. En la primera que se organizó estuvo David y creo recordar que llevó una camiseta precisamente porque en ese año empezaba su negocio o acababa de empezar su negocio de camisetas estampadas. Sí, bueno, mi camiseta dice: súbete a mí, quiero saber cuánto besas. ¿Ves? Pues eso es un buen texto para una camiseta. Sí. ¿Qué más, Ana? Pues nada, queremos agradecer a las personas que nos escuchan y que nos ven también en YouTube. Sabemos que están nuestras familias y mejores amigas y amigos y ojalá alguien que no... Me encanta lo de igual que los lectores desconocidos, los escuchantes o las escuchantes desconocidos, ¿no? Que haya gente que no nos conozca de nada y le guste el podcast y por favor que nos lo diga en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, no sé si hay otras redes sociales que no tenemos o que sí, no estamos en Tinder, no estamos a la venta. No, en Tinder estaría bien que nos pusiéramos. Sí, los dos además, en plan pareja. Tinder, sí, ¿verdad? Un podcast, igual seríamos a lo mejor somos el primer podcast en Tinder. Habría que estudiar eso, ¿eh? Y nos pediría Amor otro podcast. Bueno, amor, porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo. Exactamente. Sexo entre podcast es una perversión muy perversa, sí. Sí. Pues eso, que muchas gracias a todos, que como dice Ana, que nos deis likes, estrellas, no sé, puños para arriba, lo que haya. Es que no sé, cada red social tiene sus cosas, corazoncitos como en Twitter. Puñetazos. ¿El qué? Puñetazos también. Hay una que no estamos, que es Reddit, y en Reddit me parece que lo que dan son premios. O sea, hay flechas para arriba, flechas para abajo y puedes dar premios también a las entradas que más te gustan. Pues nos parece estupendo si nos dais premios o nos queréis enviar libros, pues sí, siempre que estén bien los libros, no aceptamos todo tipo de libros o no los vamos a leer, pero... O que nos inviten a su casa.
también, y hacemos ahí el podcast. Bueno, queremos dar las gracias también a Elmar Geisler, que nos ayudó con el logotipo y durante una época con las cosas técnicas, a Charles Matuszewski, que es la música de nuestro podcast, los jingles, a Elvira Barrio, la voz sincronizada con las entrevistas a destiempo en otros idiomas, y a Jara, la hija de Fernando, que nos hace unos dibujitos muy cookies para... bueno, no sé si a ella le gusta la palabra cookies, a mí es que me encanta, para los entre actos. Sí, le tengo que pedir que haga más, pero está muy vaga. Ahora está como jugando todo el día al Among Us. Pensé que era porque estaba estudiando. No, está todo el día jugando al Among Us, es el juego este de moda, que yo siempre que lo dice ella pienso que juega a monjas y digo, pero como antes se jugaba a médicos y a enfermeras, pero a monjas, bueno, pues ahora está, bueno, juegan a bastante monjas. Perverso. Hoy es el programa de las perversiones, por lo que estoy viendo. Sí. Bueno, pues mis hijas juegan a monjas. Vale. Mira, lo que vamos a tener hoy, como siempre, para la gente que llega hasta aquí y dice, me interesa seguir, seguro te interesa. Vamos a tener desnoticias, vamos a tener unas pocas menos, para no alargarnos tanto. Vamos a hablar de un libro muy de tu tierra adoptiva, y además un libro que se ha hecho en redes sociales relativamente famoso y ha sido bastante, no sé, llamativo, no sé cómo llamarlo. Ha sonado bastante, ¿no?, en redes sociales, que es Panza de burro, de Andrea Abreu, ese libro que está mostrando Ana ahora mismo. Yo no lo puedo mostrar porque yo suelo leer el libro electrónico, entonces no queda igual de bonito que cuando lo hace Ana. También tendremos una reseña borgiana, en este caso es una reseña acerca de un idioma que vino de la ficción. En lugar de entrevista de destiempo, otro mes más no vamos a tener entrevista de destiempo, lo que vamos a tener es un libro de reclamaciones. Un libro de reclamaciones, ya sabéis que son preguntas que un libro hace a su autor, que en este caso, y creo que es la primera vez que nos pasa, es precisamente el libro del que hablamos. Es el libro Panza de burro, habla con o entrevista a su autora Andrea Abreu. Y por último, pues yo contaré una cosilla en nuestro oído por ahí, en esa literatura que se escucha en la calle. Bueno, como siempre, yo creo que es un programita bastante interesante, ¿no? Muy bien. Y perverso. Es un programa interesante y perverso. Y vamos a empezar, si te parece, por no liarnos más, con las desnoticias. Las voy a abrir, porque de memoria yo no me las sé. Vale. Te voy a contar una cosa. Te estabas quejando hace 3 minutos o 2 minutos de que el verano se va, de que los días se acortan, de que, pues bueno, ya es más difícil después de tu jornada laboral o de tu jornada de lo que sea vital, acabar el día en la playa y tumbada al sol y dejando que el sol te bañe la piel y el agua te bañe los tobillos. Sí. ¿No? Más o menos. Sí. ¿O estabas pensando en otra cosa? No. Ah, vale. Pues mira, yo te traigo una cosa por si quieres que esa monotonía se extienda, que sea una monotonía interminable, una monotonía perenne, ¿no? Y es por lo siguiente, hay una empresa que se llama Ultimate Library, la última biblioteca o la biblioteca extrema, o no sé cómo decirlo, que es una empresa británica que se dedica a diseñar bibliotecas para hoteles y clientes particulares. Pues es un hotel de alto standing que desea tener una biblioteca para sus clientes, se la encarga a esta gente la diseña y la provee de libros, mesas, sillas, estanterías, en fin, todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta gente ha montado en un hotel de las Maldivas, en una isla que se llama, es una isla privada, o sea, no va cualquiera, es una isla privada, se llama Kunfunadu, ¿vale? En Maldivas, en un hotel muy chic y muy, como decías tú, muy cookie, un hotel muy cookie, ha montado una librería. Claro, las librerías están muy bien, se prestan libros, se leen libros, se dejan libros, pero tiene que haber alguien allí que recomiende los libros, porque normalmente bueno, yo imagino que tú haces igual, ¿no? Cuando tú te dejas recomendar por tu librero o por tu bibliotecario. Sí, por determinadas personas, sí. Sí, bueno, pues ahí necesitan no solo una persona que ponga los libros en los estantes y un registro de lo que se deja, sino una persona que aconseje a los clientes del hotel, que les enseñe, que les deje qué libros pueden leer y hacer las peticiones a las editoriales en función de los gustos de los clientes de ese hotel. Bueno, pues entonces están buscando una persona para ese trabajo.
Ese trabajo tiene una serie, a ver, en principio es súper bonito, ¿no? Pues porque vas a una isla de las Maldivas a estar en una biblioteca, que todo es como muy idílico, estás sentado allí en la biblioteca, en tu... Eso, entre que entra un cliente de la playa y no entra, pues seguro que te puedes tumbar allí tú a leer tu libro. Y es para finales de este mes. Bueno, para finales de este mes no, en realidad era para finales del mes pasado, porque este episodio se va a publicar en noviembre, es para finales del mes de octubre. Así que vais a llegar tarde. Eso ya es la pena. Tú, Ana, no, porque te lo estoy contando durante el mes de octubre. Entonces tú, Ana, puedes todavía presentar tu solicitud a ser librera de esta isla, de este hotel de las Islas Maldivas. Pondremos ahora una foto para que veáis qué cookie es la librería y qué chula. Qué cookie, me gusta la palabra. La voy a decir mucho. ¿Verdad? Muy bien. A ver, evidentemente esto suena como muy bonito, pero como todo tiene contrapartidas. Vas a ser un empleado para todo, tienes que limpiar, ordenar, comprar, tienes que diseñar experiencias de acogida para los clientes del hotel para que vayan a tu biblioteca y en fin, y tal. Tienes que saber inglés, evidentemente, tienes que saber todos los idiomas que puedas para poder manejarte con todos los clientes. Tienes que dar cursos de escritura creativa, yo creo que eso no vas a tener ningún problema. Llevar las redes sociales, organizar club de lectura, hacer marketing, en fin. Lo que es como si la biblioteca fuera una librería más que una biblioteca y fuera de tu propiedad, ¿no? Pues eso es lo que vas a tener que hacer. ¿Estás preparada, Ana? ¿Tú te crees con fuerzas para hacer eso? ¿Quieres que mandemos el currículum? Yo lo que pasa es que no sé idiomas, sé idiomas inventados nada más y no sé si les servirán. Sé un montón de idiomas inventados. Bueno, pues... Ahora no voy a hablar en ninguno porque no me van a entender. De todas maneras, yo creo que tampoco el que se va a las Islas Maldivas... Mira, siempre se ha dicho que para viajar solo hace falta una palabra, que es dinero. Todo lo demás sobra. Entonces, el que viaja a las Islas Maldivas, a ese hotel, que sepas inglés o no sepas inglés, yo creo que le va a dar igual. Bueno, lo que pasa es que seguro que hay unas cuantas ofertas, ¿no? Suena como muy yo creo que va a haber un idílico. poco... Yo creo que es menos idílico de lo que parece, seguramente. Será un tiempo de mucho trabajo y sabemos si está bien pagado, aparte de estar allí. No, eso no pone nada. De todas maneras, te vas a codear con lo mejor de lo mejor, porque el que va a una isla privada, a un hotel de una isla privada en las Maldivas, pues hombre, cierto nivel adquisitivo tiene, igual conoces allí a la persona que te da el trabajo de su vida. ¿Hay alguna razón por la que quieres que viva en las Islas Maldivas? Pues realmente no. Ahora que lo estoy pensando, estarás más lejos, eso sí, bastante más lejos. Bueno, total, es casi lo mismo que ahora, ¿eh? Sí. O sea, si al final podemos grabar el podcast igual, ¿qué más da, no? Lo único será adecuar el horario para que los dos parezca que estamos de día, ¿no? Sí, yo me imagino que tú tendrás que madrugar... Bueno, las Islas Maldivas están a nuestro este, así que tú será un poquito más tarde para ti y un poquito más pronto para mí. Bueno, me enteraré de si mis hijos pueden ir al Instituto de las Maldivas y lo planteo en casa. Muy bien. Todavía estoy a tiempo. Bueno, yo te voy a contar una cosa que es un libro muy raro que podría estar perfectamente en nuestras reseñas borgianas, pero va a estar en nuestras desnoticias. Se llama Naked Came the Stranger. Desnudo llegó el extraño. Y es una novela... Otra perversión. Otra perversión. Este programa lo podemos titular, me encanta que surja en el hilo del programa. Un episodio cookie perverso. Sí, o de perversiones cookies. O perversiones cookies. Vale, te lo compro. Es una novela de 1969 escrita como un engaño literario. Del 69. En el 69, claro. Es que todo nos acompaña hoy. Aunque se le atribuye a Penélope Asgee, de Asgee como él, fue escrito por un grupo de 24 periodistas dirigido por el columnista del Newsday, Mike McReady. Él estaba convencido de que cualquier libro podría tener éxito si se le añadía suficiente sexo, como estamos viendo. Vamos, este podcast espero que sea de los más escuchados. Para probar su teoría, en el año 1966 reclutó un equipo de colegas, 19 hombres y 5 mujeres, vemos que la perspectiva de género no era algo que se tuviera en cuenta en estos años, para colaborar en una novela sexualmente explícita sin valor literario o social alguno. El libro narra la vida de Gillian y William Blake, que son los presentadores de un popular programa de radio y chat de desayuno en la ciudad de Nueva York, que podríamos ser nosotros, donde interpretan a la pareja perfecta.
Cuando Gillian se entera de que su marido tiene una aventura, decide engañarlo con una variedad de hombres de su vecindario de Long Island. El grupo escribió el libro como una mezcolanza inconsistente. Con cada capítulo lo escribía un autor diferente. Algunos de los capítulos tuvieron que editarlos mucho porque estaban demasiado bien escritos. Eso está bien, ¿eh? Cuando mandas el libro al editor y te dice que te lo va a tocar porque es que escribes demasiado bien y no se va a vender una mierda si escribes tan bien. Claro, sí, porque pones a lo mejor, no sé, pues haces buenas metáforas, buenas comparaciones y realmente el vulgo no está preparado para la buena literatura. Así que hay que darles cosas que no les hagan pensar nada, ¿no? Que no les hagan ni siquiera imaginarse más allá de lo que dice el libro. El libro fue enviado para su publicación bajo el seudónimo de Penélope Asgey, y la cuñada de MacReady simuló ser Penélope Asgey para fotografías y reuniones con editores. O sea, que hacen un libro, por recapitular, Ana, hacen un libro sexualmente explícito, 20 y no sé cuántos periodistas, mayoritariamente hombres. Eligen a la cuñada de uno de ellos para que dé la cara, que Sí. no sé si te das cuenta del matiz. O sea, aquí eligen a una para que tú das la cara, ya lo escribimos nosotros, tú da la cara, y eso, y encima dicen, si nos pasamos de escribir demasiado bien, igual habría que retocarlo y escribir un poquito peor. Te vamos a dar un libro para que digas que es tuyo, tú que eres mi cuñada. Te voy a dar un libro, tú di que es tuyo, yo lo escribo todo lo mal que pueda y todo lo guarro que pueda, y tú ya, si eso, ya te enfrentas a la opinión pública. Bueno, ¿Está es un bien? poco como las dramas, las dramas, los dramas y las tramas de corrupción, ¿no? De yo voy a hacer unos papeles que son una cutrez impresionante dentro del partido político o de la empresa o de lo que sea y se lo doy a firmar a mi cuñada que es medio tonta, porque siempre, o a alguien que sea medio tonta, preferiblemente si es una mujer, que debe ser que es menos sospechosa. Y, y un poco así, ¿no? Esto es un poco un libro corrupto. Bueno, el editor se apropió de la foto de portada, una mujer desnuda arrodillada con el pelo muy largo por la espalda, fotografiada desde atrás, luego pones la foto Sí. en esto si puede ser, de una revista nudista húngara. La modelo y el fotógrafo después fueron indemnizados, claro, Claro. porque encima, o sea, fue todo, no dan puntadas sin hilo. El libro cumplió con las expectativas y vendió 20.000 copias casi de inmediato. En agosto de 1969, los autores masculinos confesaron en un programa de televisión y las ventas se multiplicaron. O sea, los Lo que autores hace el masculinos. morbo. Los autores Sí, masculinos, pero sería porque no las femeninas, o sea, las autoras no quisieron salir porque no se les invitó a salir. es posible también. Es posible. En mayo de 2012, el editor del libro informó que el libro había vendido 400.000 copias. Hombre, a ver, 400.000 copias en 30 años o por ahí, de 70 al 2000, casi 40 años, o en más de 40 años, tampoco es que sean una barbaridad, pero vamos, está muy bien para un libro escrito mal. Sí, aposta. Escrito mal aposta y que el único interés literario, bueno, literario, que tampoco es interés literario, el único interés que tiene es la descripción cruda de los encuentros sexuales de esa pareja con sus amantes. Sí. Sí, yo creo que es como para pensárselo. Lo que pasa, yo lo he pensado muchas veces. Bueno, yo ni escribo mucho, ni considero que escribo especialmente bien, ni especialmente mal, ni nada, pero creo que no debe ser fácil escribir un libro superventas por muy mal escrito que esté. O sea, hay que saber Sí. escribir mal de esa manera y hay que tener la suerte de que encaje en el panorama literario. O sea, es una serie de cosas que yo no sabría hacer. O Sí, sea, que de hecho te decía que todo el mundo que escribe bestsellers o discos superventas o películas que rompen taquilla, siempre dicen, cuando les acusan de eso, ¿no? De que usted tiene la fórmula del super éxito y tal. Siempre ellos siempre dicen, sí, pues que me digan cuál es. O sea, porque claro. yo no sé Bueno, cuál yo es. creo que hay libros sobre la fórmula, lo que pasa es que son libros que no han tenido éxito, así que es un poco tiene algo de aleatorio también lo del éxito, en fin. Bueno, en 1970 MacReady publicó Stranger Than Naked o How to Write Dirty Books for Fun and Profit, o sea, cómo escribir libros sucios para divertirte y sacar beneficio, que contaba la historia del engaño.
Naked the Stranger se convirtió más tarde en la base de una película para adultos del mismo título en 1975. Para adultos quiere decir una peli porno, Warner, quizás, una peli porno, sí. o erótica, o vamos, que tendría alguna clasificación X o S o lo que sea. Es que eso de la Eh, clasificación X o S, eso es muy de hace muchos años, ¿eh? ya del videoclub. Es que ahora ya no, creo que eso ya no existen esas clasificaciones. Yo que sé que existe. Yo ahora veo Filmin o Netflix y no sé qué clasifica. Ahora es mayores de tal o de cual. Bueno, Magretti y otros 16 escritores no tenían nada que ver con una película de 1975, con la película. Sí. Sin embargo, vieron la película en un cine y en una escena alguien gritó en el cine el autor, y los 17 se levantaron. Es que eran los 17, los autores. Pues, Claro, eran más, pero sí, se bueno. ve que las chicas tampoco fueron al cine. O no las invitaron. Mm. No es la literatura que yo leería, yo creo que tú tampoco leerías esa literatura, pero bueno, pues hay que reconocer eso. Y de esta desnoticia que nos traes, a mí me llama mucho a mí lo que más me ha llamado la atención es que tengan que editar para que escribas peor. O sea, yo no he publicado ningún libro, y yo siempre que me da, durante una fracción de milésima de segundo, tengo la tentación de mandar algo a una editorial. Siempre he pensado, digo, van a coger el lapicero rojo y las tijeras y van a empezar a recortar, a recortar, a recortar. Digo, y al final va a ser la 10ª parte de lo que he mandado. O sea, a esta gente les pasó al contrario. Decían, esto está demasiado bien escrito, esto es una Bueno, mierda. yo pienso, por un lado, que sí, que lo que querían hacer era un libro que se vendiera y que fuera erótico. A lo mejor algo bien escrito te saca del erotismo, ¿no? Y por otra parte, que tenía que haber una unicidad una voz única. O sea, Sí, si estaba escrito por Penélope Asgui, no podía estar escrito por 24 periodistas. Entonces, unos a lo mejor escribían mucho mejor que otros, o escribieron eso mucho mejor y otros simplemente escribieron porque sabían a lo que iban, ¿no? sí. Entonces, quizá por eso, aunque sea una curiosidad, pienso que no solo porque te saca un poco del libro en el que estás la buena escritura, ¿no? Sino porque había que darle una voz unificada, ¿no? Que Sí, debe ser también. difícil, un libro escrito por 24 personas y que tenga una voz única. Me pregunto si solo un editor es capaz de hacer eso, o hace falta que sean varios, porque uno está tan metido en el proyecto que a lo mejor deja de ver que la voz se te está yendo, ¿no? Y tiene que haber como varias lecturas posteriores hasta que consigues, si es que importa. Sí, y además, otra cosa respecto a eso que dices es eh, en el tema, en libros eróticos, porque en otros asuntos puede ser más fácil, pero en libros eróticos cada uno tenemos nuestro pudor, las cosas que nos cuesta contar, las cosas que nos cuesta, nos vemos muy ridículos contándolas, y la forma incluso de llamar a... ¿Te acuerdas que eso lo hemos hablado? No sé si en este podcast o lo hemos hablado en persona. Lo de a los genitales en general, o a cualquier parte del cuerpo relacionada con la sexualidad, o cualquier acto sexual, el que da muchas veces como vergüenza. No sabes cómo llamarlo, no sabes si... ¿Sabes? Para conservar el erotismo, si lo llamas pene o lo llamas lo que sea. Claro, Para yo mí imagino... eso es un tema bastante complicado, sí. Sí, ¿no? Entonces yo imagino que estos 24 escritores, pues había escritoras también, y habría alguno que, no sé, referirse a determinadas partes de la anatomía le costaría, y tendería a hacer no soliloquios, no, perdón, digresiones o metáforas o tal, que luego hubo que unificar, porque no puede ser que en el capítulo 5 a tetas le llames tetas y en el 18 le llames senos. Claro, pero esa quizá es una parte más sencilla bueno, no sé. A ver, yo creo que, a ver, sinceramente, Ana, yo creo que Estaría interesante leerlo. el que leyó ese libro, no sé, los lectores de ese libro no sé si tenían capacidad para percibir distintas voces, sinceramente. Ya, y si llegaron a la página 20 o Claro, no. sí, exactamente. Depende en qué página se quedaran. Claro. Eso, claro, los autores de los primeros capítulos fueron los más leídos. Sí. Eso es como las películas pornográficas que al final siempre se casan, lo Claro, sabes, ¿no? pero no llegamos nadie a verlo, ¿no? Nadie. Bueno, pues el libro que traemos este mes para comentar Ana y yo, el libro, como decíamos, el libro que nos vamos a contar es Panza de burro, de la autora canaria, ¿verdad? Sí, Ah, sí, la sí, autora sí, sí. canaria Andrea Abreu. ¿Quién es Andrea Abreu, Ana?
Bueno, pues Andrea Abreu nació en el año 1995 en lo alto de un pueblo siempre nublado del norte de Tenerife. Yo diría que es Icoz de los Vinos, por lo que he Ujú. escuchado por ahí, ¿eh? Porque, bueno, porque la escuché a ella en el Festival de Escritores y puede que ella comentara que era Icoz, pero no sé. Creció entre gatos y flores de Bruja y al cumplir los 18 comenzó sus estudios de periodismo en la Universidad de La Laguna. Después de incontables cambios de residencia, se mudó a Madrid en el verano de 2017 para cursar el en Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde entonces ha sido becaria, camarera y dependiente de una famosa marca de lencería. Como periodista ha escrito para la sección de cultura del diario 20 Minutos y para diferentes medios como Tentaciones del País, Oculta Lit, Lola, Quimera o Vice. Sus textos literarios han sido incluidos en varias revistas digitales y en papel, también en antologías como Macaronesia, De la Gaia Ciencia, Los Muchachos Ebrios, antología de poesía jovencísima transoceánica de la tribu o Piel Fina, poesía joven española. Es autora del poemario Mujer sin párpados y del fanzine Primavera que sangra, que por cierto el otro día me lo regalaron este fanzine, pero editado por Demi Page. O sea que ya no es un fanzine solo, sino que también es una especie de revistita que Ujú. está con fotocopias y eso, pero y es sobre la menstruación. Aquí lo dice justo, me he adelantado. Ha participado en varios eventos literarios como el Festival Cordobés de Poesía Cosmopoética 2018 y es codirectora del Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares. El pasado 2019 fue ganadora del Accessit del 31 Premio Ana María Matute de Narrativa de Mujeres. Panza de burro es su primera novela. Yo también ha participado en el Festival pues ahora no me acuerdo qué número hace el Festival de Escritores, tercero puede ser. Tercero me parece que sí. Vale, bueno, te voy a empezar a contar yo si te parece. El libro se publicó porque esto me parece bastante interesante también, en abril de 2020, pone aquí, yo tengo la primera edición, va por la séptima edición. No te sé decir cuántos libros, ese es un tema que algún día deberíamos tratar, porque el tema de las ediciones de un libro depende de la editorial. O sea, hay editoriales que son 1000 libros o 500 una edición y hay otros que son 100 y no podemos hablar de una séptima edición de 700 libros igual que una de 3500. O sea, que no Claro. sé, no creo que este sea de los de 100. Esos son editoriales muy pequeñas que quieren como darle publicidad a los libros o lo que sea, ¿no? Porque este lo publica. Sí, perdona, lo publica Barrett y está publicado por el sistema editora, o sea, lo publica Sabina Urraca, editora por un libro. Quiere decir que la editorial contrata al editor o a la editora para hacer solo un libro. Ujú. Y Sabina Urraca, que es una escritora que ha escrito, no sé si más libros, pero Las Niñas Prodigio, por ejemplo, aquí pondrá más. Eh, Da talleres literarios, ¿no? Es profesora de talleres literarios y en uno de sus talleres literarios estaba Andrea Abreu. Y bueno, pues despuntaba, digamos, en el taller literario respecto a sus compañeros Ujú. y compañeras o lo que sea, y lo que fue presentando en el taller literario a Sabina Urraca le gustó bastante y como justo le surgió la oportunidad esta de editar un libro, pues quiso editar un libro de Andrea Abreu con un poco pues lo que estaba saliendo en el taller. Y Andrea, que bueno, pues que no se esperaba para nada, ni pensaba que lo que estuviera escribiendo estuviera tan bien ni nada, pues se embarcó con ella en el proyecto. Fue un proyecto bastante compartido por las dos. Por lo que he leído también después a Sabina Urraca y bueno, pues salió este Panza de burro que ya, como digo, pues va por la séptima edición, o sea que lo que ella pensaba que no estaba escribiendo muy bien parece que está gustando mucho. Sí, es un libro que, como hemos dicho al comienzo, como he dicho yo, ha tenido cierto ruido en redes sociales. Los escritores ahora se mueven mucho en redes sociales, mucho más que nosotros, Ana. Yo no me considero escritor, tú sí, pero se mueven mucho y son muy activos. Y Sabina, por ejemplo, Sabina Urraca es muy activa en redes sociales, también Andrea. Y al margen de eso no es una pega ni es una crítica, ¿eh? Simplemente que cuando tienes un producto y si el producto está bien y es bueno, es más fácil hacer ruido, porque están más acostumbrados a nosotros. Yo a mí me costaría muchísimo
el hacer promoción de un libro si lo escribiera, pero los escritores ahora están mucho más acostumbrados. Los escritores, claro, Andrea tiene 20 años menos que nosotros, ¿vale? Entonces está bastante acostumbrada a eso. Y sí que es cierto que Sabina lo ha promocionado mucho. De hecho, en el libro hay como... Bueno, la introducción la hace Sabina, ¿no? El prólogo. Sí. Y sale incluso la propia biografía de la editora, que es una cosa que no suele ser habitual en los libros. Bueno, imagino que en este tipo de libros de editora por un libro, como has comentado, en el que se contrata a un editor o a una editora para un libro concreto... a lo mejor en todos ocurre, pero no es una cosa que habitualmente ocurra en los libros. El editor es un personaje que pasa un pelín desapercibido. Sí, a mí me parece bastante interesante. Yo la verdad es que lo de la promoción lo he visto más al principio cuando salió el libro, y no lo veo tampoco una promoción exagerada, sino la promoción normal que tiene cualquier libro recién salido del horno por sus editores. También hay ejemplos como Juan Casamayor, por ejemplo, me parece que es otro editor que también promociona sus libros. Es como algo de lo que estás muy orgulloso, en este caso muy orgullosa, ¿no, Sabina? Y que lo quieres vender, pero porque te gusta tanto que quieres que los demás, independientemente de lo que a nivel personal o profesional te dé, creo que está hecho como también desde el amor, ¿no? Desde el amor a lo que has hecho y te gusta que has hecho. No, bueno, sí, no es una crítica, ¿eh? Simplemente quiero decir que es una generación que lo sabe hacer, que a lo mejor la mía o yo no lo sé hacer. Claro, eso sí también es verdad. Eso también es verdad. A mí la verdad es que yo sigo a Sabina Urraca y me gustan mucho las cosas que escribe, pero es que cualquier cosa que te cuente a mí me encanta. Yo qué sé, la verdad es que me gusta mucho. Bueno, y ya para hablar del libro, yo he venido aquí a hablar del libro de Andrea. Hemos venido aquí a hablar del libro, de la panza de burro, del tiempo y del libro. Vale. Déjame que diga una cosa de panza de burro. Panza de burro es un libro al que hay que ir a sabiendas, quiero decir. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo al libro, ¿vale? Es un libro con mucho localismo, porque está narrado en primera persona. Bueno, si alguien ha leído, por ejemplo, El ruido y la furia de William Faulkner, es un libro que le pasa lo mismo. O sea, tienes que saber a lo que vas, ¿vale? Si esperas leer un libro estándar, una novela estándar, no te va a gustar. Y además, en este caso, como es una novela ambientada concretamente en una zona de una isla de las Islas Canarias, está llena de localismos y de tópicos, no de tópicos, sino de lugares de esa zona, y al lector ajeno le puede costar entrar si va esperando a que se lo den todo fácil y sin masticar mucho. Entonces, eso yo creo que es una cosa, vamos, visto desde fuera, ¿eh? Tú que vives en las Islas Canarias a lo mejor te ha costado menos. Yo que vivo casi en la otra punta de España, he tenido que acceder a este libro igual que cuando leí El ruido de la furia, diciendo, bueno, yo sigo avanzando, asumo que hay cosas que no entiendo de lo que está diciendo el autor porque no las entiendo, pero sigo avanzando y al final entras en el juego que te propone el autor. Si desde el principio quieres entender cada palabra que dice, es muy complicado. Ya, yo me ha gustado en ese sentido porque me he sentido muy canaria y ha habido cosas que alguna cosa no la he entendido, no la he buscado tampoco, es verdad, pero en general he entendido casi todo. El libro lo estamos leyendo en el club de lectura que tengo aquí con unas amigas y me preguntan si yo me he enterado de algo y la verdad es que sí, y que me he sentido muy, muy canaria. El tema del dónde está escrito el libro, desde dónde está escrito, de la primera persona y todo esto, es que precisamente el sitio donde está escrito, que supongo también, como he dicho antes, que es Sicoz de los Vinos, o la zona, porque habla de la playa de San Marcos, que es justo la playa que está debajo y todo eso, ¿no? Es una zona que está a los pies o en las faldas del Teide, y aquí hay un efecto que hacen las montañas, que es que se quedan pegadas las nubes, perdón, se quedan pegadas a la montaña, o sea, como que bajan por la mañana y se quedan pegadas a la montaña y hacen una panza de burro, que es como una nube pesada que está todo el día encima de ti, pero que no descarga. Y eso es algo que no solo se ve bastante bien reflejado en el libro, porque en cada capítulo te habla de cómo están las nubes ese día, sino que se refleja también mucho en el carácter
si no de los personajes de este libro, que yo creo que sí, porque inevitablemente están imbuidos de las experiencias de la escritora que ha vivido allí, pero también es algo que afecta a las personas que viven en lugares como estos, ¿no? O sea, que tienes siempre ese peso encima y que eso te hace vivir la vida de una manera diferente a cuando vives, pues yo qué sé, en la Pampa Argentina o en aquí mismo en el oeste. Si vives cerca del mar, pues casi siempre tienes días de verano, no tiene nada que ver. Ujú. Tu personalidad afecta, y aquí se nota como aquí, no sé si la personalidad, no te sabría decir porque no conozco tanto esa sensación, aunque aquí en donde yo vivo también pasa lo de la nube, pero sí que se ve mucho la panza de burro, y creo que es un personaje dentro del libro. Para mí es un personaje continuamente, y de hecho en el momento en el que llueve, que por fin llueve, también está pasando algo importante en el libro. O sea, Sí, además eso que comentabas, que la panza de burro es una nube pesada que está siempre encima, eh, es también porque en el libro hay algo que está sobrevolando a los personajes o sea, en todos los capítulos, ¿vale? Está en la trama del libro hay algo que no se ve, que le da un aire pesado al propio libro, que eso lo consigue muy bien Andrea. O sea, la verdad es que hay yo me quedo con la sensación de que hay algo flotando, hay algo que va a pasar, hay algo doloroso que va a pasar, hay algo que va a ocurrir, y eso es una sensación que tienes durante todo el libro. Por cierto, quería comentar que eh, es también un libro asfixiante, no solo por esa nube que dices tú que no acaba de descargar, salvo en un capítulo determinado, ¿vale? Una nube de que no acaba de llover, no esa sensación asfixiante, sino que realmente la autora nos mete en un sitio muy pequeño. O sea, porque de hecho las calles tienen su nombre y nos dice pues hasta qué zona va de tal sitio a tal sitio, y al final te das cuenta que se está moviendo en un cuadrado o en un círculo muy pequeño alrededor de la casa de la protagonista, pero muy, muy pequeño. O sea, es como muy asfixiante, muy, muy encerrado, muy claustrofóbico, ¿no? sí, a mí me ha sorprendido porque después me he metido en Google Maps y he estado mirando Icos de los Vinos, ¿no? Ujú. Ahora igual me viene la autora y me dice que no es ahí, pero vamos, da igual. El caso es que he estado mirándolo, claro, esto habla de la infancia de ella, que por lo menos han pasado 10 años, y ha podido crecer 10 o más, porque parece como si tuviera 11 años o algo así, ¿no? El desarrollo físico y todo eso. 11 o 12 años echaría yo a la protagonista del libro, que no lo dice en ningún momento, ni siquiera tiene nombre la protagonista del libro. No sé si te das cuenta de este, Ujú. No, no me de había este dado cuenta. pequeño detalle, pero la protagonista no tiene libro, la llaman No, niña de vez en cuando. la protagonista no tiene nombre. El libro tiene que es panza de burro, pero no tiene nombre. ¿Has La dicho la protagonista? protagonista no, la narradora, porque la narradora podemos decir que es la protagonista, pero Isora también es muy protagonista, ¿no? Que es su amiga. Y, y no sé qué. Ah, y que Icod de los Vinos es mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Pero bueno, me imagino que es una parte que ha crecido, que todo esto. Bueno, Sí, el ¿no? libro, el libro, Pero- independientemente del lenguaje, que es algo que te envuelve mucho al principio del libro y hace que te olvides un poco de lo que te está contando, a medida que avanzas en el libro, es un libro sobre la amistad entre dos niñas, pues de eso, de 11 12 años, y cómo evoluciona, los conflictos que tiene la amistad y el cambio, ¿no? Que se produce en esa amistad por las cosas que les pasan, que creo que es bastante más importante el tema que quedarnos con el lenguaje, ¿no? Nada más, que es como algo que envuelve al libro, es como ponerle un vestido a la historia que está pasando, me parece a mí, ¿no? sí. Pero eso es lo que te estaba diciendo. Es que he puesto ese ejemplo porque yo cuando empecé a leer el libro me recordé inmediatamente al Ruido y la Furia. En el Ruido y la Furia hay personajes a los que no se entiende porque hablan otro lenguaje, porque repiten, ¿vale? Pero eso es el vestido. O sea, lo que importa al final es la historia que está contando, el ambiente que está creando, los sentimientos que te quiere provocar o que logra a veces o otras no. Y, y el lenguaje, pues bueno, pues que sea terminología, o sea, o parte de la lengua canaria o de cómo se habla allí o de esa zona concretamente, porque de hecho me parece que Sabina en la introducción
dice como que tampoco es exactamente palabras canarias, sino que son palabras muy concretas de la zona donde ella ha vivido. Es el lenguaje de, o sea, que a lo mejor te vas a otra zona yo lo he entendido todo, pero quiero decir que no todas las palabras a lo mejor se usan aquí, ¿no? Pero es verdad que es como el lenguaje de esa zona, ¿no? Y ella lo dice, que es el lenguaje de la casa de su abuela. Sí. Todo esto del lenguaje lo estamos comentando porque en algunas redes sociales, determinadas personas como que han criticado esa forma de escribir, la forma de escribir de Andrea de enfrentarse a esto. Pero bueno, lo que estamos hablando es que el protagonista, o sea, vamos a ver, el narrador no es Andrea. El narrador es un personaje que tiene 10 años, u 11, o 9, o anda en ese tramo de edad, que es una niña que no ha salido, suponemos que no ha salido de esa isla, que va al colegio. Entonces habla pues como hablan las niñas de su edad. Yo tengo una niña de su edad y habla, pues bueno, mi cría con sus matices de lenguaje y con su tema, pues yo imagino que con las amigas hablará parecido a como habla ella. Entonces está reflejando eso, ni más ni más menos. Sí, de hecho, los personajes, digamos que no son personajes reales del pueblo. A ella se lo han reclamado. Contaba en el Festival de Escritores que le han reclamado que, oye, que he leído tu libro y yo no me encuentro. Y dice, no, es que no te vas a encontrar porque, digamos que como cualquiera que escriba, crea un personaje, lo creas con elementos conocidos de personas que te gustan o que te llaman la atención, pero tú creas tus personajes que son seres propios, o sea, son nuevos y no existen en tu mundo, ¿no? Tú no coges a Pepita y la pones en tu libro tal como es Pepita, sino que tiene algo de Pepita, pero igual que tiene algo de Marucci, ¿no? Uh-huh. O sea que Mira, otra cosa que me ha llamado a mí la atención en el libro, porque hace mucho tiempo que no lo veía en ningún libro, no es que sea una novedad, pero que hacía muchísimo tiempo que no leía un libro en que ocurriera, y es que los capítulos tienen título, y los capítulos tienen título que es una frase de algo que se dice durante el capítulo. O sea, ha cogido una frase del capítulo y la ha puesto como título. Y eso es algo que últimamente yo no veía en ningún libro. O sea, los libros estaban numerados, o no tenían número de capítulo, o tenían simplemente un número, o no tenían título. Y esto me ha chocado bastante, la técnica esta de elegir, porque luego vas leyendo y el título, pues tú tienes el libro delante, yo no, pero bueno, el título que sea, luego vas leyendo y de repente te salta la frase y... Pues es una técnica de titular que a mí me gusta mucho, la verdad. El otro día, escuchando, por cierto, hago aquí un para la publicidad, que quería comentar esto en algún momento de nuestro podcast y no lo había hecho todavía. Escuchar, por favor, el podcast El sillón de terciopelo verde de Patricia Esteban Erles. En el primer podcast hablaba de los títulos y esta era una de las opciones que daba, pero contaba otras opciones para titular y me di cuenta de que muchas de las opciones yo las utilizaba, pero sin darme cuenta de por qué, ¿no? Uno no sabe muy bien de dónde va a sacar el título, pero al final lo acaba sacando. Y esta opción por ejemplo, empieza el libro con tan echadita pa'lante, tan sin miedo. El segundo se llama Un fisquito nada más. Los capítulos son cortitos, la lectura realmente es bastante ligera, o sea que te lo cepillas el libro en un par de días como mucho, en 3 horas. Y Sora Candelaria... Cepillarse libros es otra perversión bastante... Y Sora Candelaria González Herrera. Sí, es una perversión, pero es que hay libros que te los cepillas, hay otros que te los lees muy despacio y hay otros que los acaricias y ya está, ¿no? Sí. Esto es pa' lluvia. Esta expresión, por ejemplo, que no sé si se dirá en otros sitios, pero que aquí se dice mucho, esto es pa' lluvia, ¿no? Miras las nubes y dice, igual que dices va a llover, estas nubes son pa' lluvia. Uh-huh. Cremita para el cuello, y así pues seguiríamos. Sí, bueno, pues esos títulos son frases que luego aparecen en el relato. Y que es una técnica de titular que hacía mucho que yo no veía, que por eso lo he comentado, que me chocó. Luego, pues lo que estabas diciendo tú, el libro es corto, no es especialmente largo, los capítulos son cortos, se lee muy cómodamente a pesar de que te puedes quedar un poco desconectado en algunas expresiones, pero se acaban entendiendo. Quiero decir, si eres un lector que estás centrado en la historia, estás metido en la historia, estás entendiendo lo que pasa y puedes perder algún matiz de alguna expresión, que por cierto, yo tenía apuntado, lo que pasa es que no tengo aquí el libro, que hay verbos que utiliza Andrea que pueden parecer a priori... como muy del habla canaria o lo que sea, y luego he mirado en el diccionario y son verbos que existen. Ahora no recuerdo qué verbos había. Alongar,
Alongar, que es levantarse, ¿no? Estirarse, a ver. Hay No, una bueno, es estirarse, ¿no? Se le dice a los niños, bueno, yo lo he oído aquí que se le dice a los niños cuando se asoman a una ventana y te da miedo que se caigan, niña, no te alongues. Sí, pues eso, que son verbos que realmente existen, pero que hemos dejado de usar no sé, porque son antiguos o lo que sea, pero que me ha chocado, que yo pensaba que eran palabras que se estaban inventando, que eran muy de habla local, pero que luego son verbos que realmente existen. Y eso es una cosa que me ha chocado también. Bueno, eso es porque el lenguaje se evoluciona diferente según el lugar y en Canarias pues me imagino que ha habido una especie de congelación de un idioma más antiguo, una Hombre, evolución diferente. en Canarias congelarse no creo que se No, congelen muchas cosas. una calidez, hay palabras Eso que sí. tienen calidez, entonces se utilizan, igual que se utilizan palabras sudamericanas que también vienen del español y del español antiguo, entonces es como la evolución diferente del idioma, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, aquí se utiliza gavetero, que es o gavetas, que son cajones, y es una palabra que se utilizaba antiguamente y que si la buscas en un diccionario, bueno, ahora ya no sé si vendrá como el diccionario yo te dice dónde son las palabras, pero que yo creo que se utilizaba antes también en la península. Ujú. Y escabel por la escalera, que no sé de dónde viene, ¿sabes? Hay palabras que son, y lo de alongarse es que es una expresión que aquí se utiliza. Ujú. Aquellar creo que dice, como decía mi abuela, hay un momento que aparece la palabra aquellar, me parece, que aquí en La Palma se utiliza mucho, que es el verbo que puedes utilizar para lo que sea. Aquéllame esto, he aquellado no sé qué, ¿sabes? Es como, pues, Sí, tanto si no se te ocurre como si simplemente la quieres decir, ¿no? los cubanos tienen una palabra parecida que ahora no recuerdo. No es negóciame, agénciame, no sé cómo es algo así que utilizan para todo también. Hmm. Bueno, y yo quería comentar, para ir terminando, no sé Sí. si... Bueno, yo quería eh, decir, esto de las palabras, por ejemplo, en sí, Aragón el cubo se llama pozal. Claro, ¿por qué? Porque es lo que se mete al pozo, es el pozal, el cubo es el pozal. ajá. Continúa. En madrileño no sé, que es que yo solo una vez en mi vida he oído hablar, bueno, un par de veces he oído hablar a dos madrileños A dos gatos, de verdad. de verdad, de estos de una vez en el rastro fui a comprar algo a una tienda y apareció el cartero y se pusieron a hablar el cartero y el de la tienda en madrileño y flipé porque dije nunca había oído hablar en mi dialecto o lo que sea, ¿no? Porque en el fondo no llega a ser dialecto, pero hablaban con auténtico acento madrileño de chulapo, ¿no? Y las palabras que utilizaban y todo, pero luego cuando se fue el cartero, el hombre sigue hablando con nosotras como si bueno, que hay un par de capítulos en que las emociones del de la narradora, digamos que se le salen un poco y entonces están escritos sin signos de puntuación. Son capítulos como ella, hay que decir que ella viene, ya lo hemos dicho antes, que ha sacado algún poemario y está metida como también, o sea, ella era poeta antes de escribir su novela y a mí me parecen muy poéticos estos capítulos en los que no hay puntuación, ¿no? Ujú. Escribe muy bien Andrea, ¿eh? Y se nota que tiene muchos estudios, mucha escritura, mucha poesía escrita detrás porque está muy bien escrito, ¿no? Y está muy bien mantenida la tensión del libro. Sí, y yo que la he visto en directo y todo eso, también me pareció que habla muy bien, o sea que, que así también en directo, o sea que tiene la cabeza bien amueblada, se le nota. Bueno, pues entonces, libro recomendable, sí, ¿no? Yo sí lo recomiendo. Sí, vale. Avisamos eso de que si quieres que te lo den todo masticado no es posible, vas a tener que poner de tu parte para leer el libro por el tema del lenguaje y por el tema formal de cómo está escrito y porque al fin y al cabo es la historia de dos niñas de 10 11 años y tienes que estar dispuesta a oírlas hablar y a que te cuente lo que les pasa, ¿vale? Yo también lo recomiendo, a mí también me ha gustado, ¿eh? ¿Nos vas a querer leer algo del libro? Puedo leer pero voy a leer solo un poquito porque son casi 3 páginas y no puedo leer hasta un punto porque es que no hay puntos. Vale. Pero bueno, voy a leer hasta casi el final de esta página. Se titula Comerme a Isora. Isora tenía los ojos verdes como un verdino verde, como una mosca en agosto sobre el bocadillo de salpicón de atún en la playa de Teno, como una botella de vino vaciada. La abuela de Isora se enfadaba y le decía: te vacío por dentro, te vacío, hoy bebo sangre tuya, cachoputa Isora. Tenía las tetas redondas y se le reventaron como la tierra cuando escupe una flor que primero pequeña, luego grande, la tierra de su pecho.
Seca luego estrías, la teta no le cabe en la piel, y lloraba, y Sora tenía pelos en el Pepe y a veces se los afeitaba todos hasta el hueco del culo, y le picaba el culo, y Sora tenía un pelo negro tieso, tupido como el césped de mentira de las casas rurales en el Pepe, el pelo de Isora, olía a molino de gofio, almendras tostadas, a pan bizcochado. Ver a Isora llegar me hacía sentir tranquila como cuando escuchaba el potaje hirviendo a las 12:30. Y Sora tenía los dedos gordos y las uñas como comidas por una cabra. A veces la veía tocar las cosas, agarrar el tenedor, acariciar las hojas del libro de conocimiento del medio, que tenían un tacto extraño y brillaban, apuntar en la libreta de fiados de la venta y me daban ganas de hacerle daño, de agarrarle la mano y retorcérsela, hasta sacarle 2 dedos del sitio, hasta dejarla sin manos. Qué bien leído, por cierto. Joder, qué difícil. Qué bien leído, muy bien, me ha encantado. Gracias. Bueno, Ana, me parece que nos has traído una reseña borgiana, ¿no? Bueno, no exactamente, Ah, ¿no? porque el libro sí, pero es Ah, que es vale. muy chulo. Es que hay veces que te encuentras cosas que merece la pena hablar de ellas. Esto me llegó a través del Infinito en un junco. Digamos que podría Ujú. ser una anécdota que hubiéramos contado, pero es que no está en el libro. O sea, ha sido como, pues lo típico que unas cosas que vas investigando te llevan a otras y me llevo aquí. Bueno, Muy bien. entonces te voy a hablar de algo que en parte conoces, ¿no? No sé si te acuerdas de cuando o sea, cuando leíste esto que los romanos robaron a los griegos, copiaron la literatura griega, o sea, la literatura griega, no solo el alfabeto, ¿no? Ujú. Bueno, luego crearon el alfabeto latino, no sé, pero que pasaron, digamos, del griego al latín, ¿no? Pero bueno, robaron los libros, que es en lo que aquí nos importa. Porque estaban más ocupados en la guerra y entonces era también un botín de guerra, dice en el libro. Y los robaban y los traducían al latín y se los daban pues a los ricos, a los sabios, para la copia, traducción y para crear sus propias bibliotecas, incluso al principio sus propias historias. O sea, las primeras obras latinas eran copia de las Sí. historias griegas, pero un poquito cambiadas, ¿no? Bueno, pues en este saqueo que se llevaban los libros y todo eso, llegaron a una biblioteca de Cerdeña, de un hombre poderoso, unos rollos de ficción griega, pero que estaban escritos en un idioma inventado. O sea, Ujú. no era exactamente griego, o sea, estaba escrito como si fuera griego, pero era un poco como el glíglico que inventó Cortázar, que estaba lleno de gitanjáforas, que es este enunciado lingüístico a base de expresiones inventadas. O sea, digamos que parece el idioma del que estás hablando, pero las palabras te las inventas. No es como un idioma inventado de guachi guachi chupilín, ya he hablado inventado y que lo tenía yo que decir, Ujú. sino que es como si yo te colara palabras que no, que me acabo de inventar, y tú, pues igual que hemos hablado del libro de Panza de Burro antes, que hay palabras que no entendías y que más o menos dejabas que el contexto las rellenara, pues Ujú. imagínate que yo escribo algo en el que cuelo palabras que me he inventado, ¿no? O que hay muchas palabras que son inventadas, entonces, pues si tú eres de otro pueblo, de otro idioma y las traduces, pues al final le vas a dar contexto, Sí. porque no te vas a ir a los griegos a los que les roban los libros a preguntarle qué quiere decir esa palabra, y como no las encuentras en otros libros, porque fueron unos pocos rollos los que traían este lenguaje, pues las tradujeron y las incorporaron a su idioma, que en Ajá. Cerdeña no se hablaba el griego. De hecho, el griego no se incorporó exactamente al lenguaje de Cerdeña, pero se hablaba o sea, el griego nunca formó parte, sino que se hablaba el sardo antiguo, que luego pasó a ser el sardo y que de hecho todavía creo que es el idioma que se habla, ¿no? Ujú. Pues no se sabe muy bien de dónde viene el sardo. El sardo es anterior a estos libros y todo eso, pero sí, lo que sí se sabe, o hay una teoría de que hay determinadas palabras del sardo que Sí. vienen de esos rollos robados a los griegos. O sea, que hay Ajá. palabras que vienen de la ficción directamente, de esos juegos de palabras que hicieron los... A ver si lo he entendido bien, ¿eh? Porque me Sí, estoy es que yo perdiendo. tampoco lo entiendo muy bien, pero me ha O encantado sea, tanto. hay un saqueo en Grecia, en donde sea,
se roba los libros, los rollos de papiro, lo que se encuentra por ahí, se roba, y entre ellos hay unos que contienen una ficción, un texto griego con palabras, no todo el idioma, sino que hay palabras que no existen, que el autor se ha inventado y que les da un significado que solo sabe él a priori porque es el autor, ¿no? Hasta ahí bien, ¿no? Y luego eso llega a Cerdeña, y de ahí esas palabras que no existen en el griego, que solo existían en la imaginación del autor de esos papiros, se incorporan al sardo, que es el lenguaje de Cerdeña. Sí, lo que pasa es que por lo que entiendo más bien, es como que esos rollos deben tener algo de, digamos, de verosimilitud en cuanto al lenguaje. O sea, lo que voy a hacer para que se entienda lo que estoy explicando es leer creo que es el capítulo 69, pero no estoy segura ahora lo busco para poder asegurarlo, de Rayuela. Porque el glíglico este inventado por Cortázar hace un poco eso. Entonces así se puede entender lo que yo entiendo que pasó aquí. A ver, eran varios rollos y digamos que parecían griego, pero no lo eran. Entonces Sí, sigue. es como si pillas el Ulises o yo qué sé, la Ilíada, pero la Ilíada no está escrita en griego, sino que está escrita en un idioma inventado, pero en Ajá. parte, no completamente. Parece griego, pero no lo es. Entonces dices, pues no lo entiendo, pues ¿de dónde vendrá? ¿Será un dialecto de Grecia? Pues era ficción, porque los griegos, dentro de la literatura que escribían de guerras, escribían de poesía, escribían tragedias griegas, ¿no? Escribían teatro, pues también jugaban con el lenguaje. Eso me parece tan maravilloso. Ujú. Y bueno, pues eso, que hay como diferentes teorías de dónde viene el sardo, y entre las teorías que hay, pues hay gente que defiende que parte de no todo el lenguaje, obviamente, porque de unos rollos griegos tampoco puedes sacar un lenguaje entero, ¿no? Pero que parte de su lenguaje viene de un lenguaje inventado en Grecia. ¿Qué pasa? Que estos rollos son del siglo, más o menos del siglo II antes de Cristo, y no conservamos los Claro. rollos griegos, tampoco serían traducibles, porque eso es lo que pasa con este capítulo de Cortázar, que no es traducible. Bueno, de hecho, yo con un amigo alemán, él se estaba leyendo a Rayuela y le dije, ¿me puedes hacer una foto o leer, o más bien hacer una foto de este capítulo? Porque quiero ver cómo está escrito y Del, ahora ya no me acuerdo. del capítulo 69. ¿Lo has mirado? Si era el No lo sé, 69. pero es que le Espérate que pega. lo voy a... que Le pega a este espérate que capítulo. Pues lo mira, voy a... mientras lo buscas, te va a contar que eso que estás contando tú, esta reseña borgiana de esto que ocurrió con el sardo y esos papiros y Sí. tal, en pleno siglo XXI ha vuelto a pasar, aunque no te lo creas. ¿En serio? En serio. Y esto en la... Capítulo 68, perdón. Era Casi. mucho ya. Yo sabía que estaba por ahí, pero sí, es verdad que es el 68. Bueno, pues te lo cuento esto muy rápidamente. Sí. En Escocia se hablan tres idiomas: el inglés, el escocés y luego creo que le llaman Scottish, no, esto no lo sé exactamente, pero que es, digamos, el dialecto inglés que se habla en Escocia, ¿vale? Es inglés, básicamente inglés, y compuesto con palabras locales, ¿vale? Pues un poquito como lo que hemos hablado de panza de burro. Bueno, pues la Wikipedia, se ha descubierto recientemente que la Wikipedia en ese dialecto, en el Scottish ha estado escrita fundamentalmente por un niño que empezó con 12 años a escribirla, un niño norteamericano que no es escocés, que no ha ido nunca a Escocia, que no sabe escocés, y que simplemente, como le daba pena que esa Wikipedia estuviera vacía, empezó a rellenar, a traducir artículos de la Wikipedia en inglés, a traducirlos a ese dialecto según le sonaban a él. Entonces, cuando le parecía que sonaba muy Scottish poner una palabra que se acababa de inventar porque sonaba como muy escocesa, la introducía. Entonces se dedicó durante una decena de años a traducir artículos de la Wikipedia inglesa a la Wikipedia en Scottish, inventándose todas las palabras que le daba la gana según le parecía cómo sonaban, hasta tal punto que la Wikipedia, claro, le ha cortado el grifo, digamos, pero reconoce que no tiene capacidad ahora mismo para revertir todos los capítulos que ha escrito él en un idioma que se ha inventado. ¿Y ese idioma ha llegado al escocés?
No, no ha llegado al escocés. Bueno, no es exactamente lo mismo porque esto es reciente, pero que casi toda la Wikipedia de ese dialecto escocés es falsa. O sea, es de un niño americano que se la ha inventado porque no sabe hablar ese idioma, ni lo conoce, ni nada. Simplemente es lo que le sonaba muy escocés lo escribía. Ay, por favor, qué gracioso. Es que me parece que de ahí lo que rescato es el personaje también, ¿no? Ese niño Mm. de 12 años que ha llegado a los 22, por lo Sí, sí. menos, escribiendo eso, que es como una actividad suya, o sea, qué pedazo de personaje, ¿no? Sí, sí, la extraescolar. Es la Esa actriz. persona, ¿quién es? Esa actividad extraescolar de traducir a un idioma inventado, o sea, me parece Sí, maravilloso, ¿no? Y de qué manera la ficción a veces se cuela en la realidad. O sea, este niño coló su ficción en la realidad porque la Wikipedia es un poco una realidad y cuánta gente habrá leído esa Wikipedia en escocés y no habrá entendido nada y habrá dicho, pues yo este escocés no lo hablo. no, pero que es que además, bueno, es el dialecto, es el inglés de Escocia, digamos. Pero en Sí, este caso, pues porque algún escocés de verdad diría, oye, esto está mal escrito, esto nosotros no escribimos así, y lo denunciaría. Pero si no lo denuncia nadie, pasan decenas de años, centenares de años, y se queda como un canon del idioma. Y lo que se total. inventaba ese chico americano se hubiera quedado como canon del dialecto escocés, Claro, ¿sabes? y a lo mejor hay gente que ha ido a Escocia y ha estado leyendo eso y ha aprendido escocés en esa página, ¿no? Y Y luego ha pasa pedido un un whisky y no le ha poco. hecho caso a nadie. Y pasa un poco como aquí, ¿no? Porque esto también es así, o sea, de qué manera la ficción consiguió colarse en la realidad de Cerdeña, que es como es un lugar Sí, tan sí. alejado y más estamos hablando del siglo II antes de Cristo, o sea, que aquello pues evoluciona ahí a su manera, ¿no? Y qué palabras vienen de la ficción. Ujú. Y bueno, Sí, el capítulo este, para que entendamos lo que hablamos, sí. para que entendamos, a ver si lo puedo ampliar un poco, sí, porque mi vista ya está un poco cansada, no, no a estas horas, pero en general. A ver si esto lo leo tan bien como panza de burro. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo, poco a poco, las anillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocappluvia del orgumio, los proemios del merpasmo, en una sobrehumítica agopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del Murelio, se sentían paramar perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los oropendaban hasta el límite de las gunfias. Bueno, eso es lo que he podido. Este era más difícil, pero sí que es cierto que lo que dices tú, teniendo mayoritariamente palabras que no existen, se entiende perfectamente lo que está contando. Perfectamente, y además va perfectamente con nuestras perversiones cookies. Pues en el libro de reclamaciones, como hemos comentado antes, tenemos la suerte de contar con Andrea, que la conocí, como ya he comentado también, en el Festival de Escritores, y esta vez no la pude asaltar a mano armada, como hice con Marcelo Luján, pero la he asaltado por WhatsApp y le hemos hecho preguntas que vienen directamente de panza de burro. Como ya contamos, el libro de reclamaciones, las preguntas las hace el libro, las podemos encontrar en el libro y leerlas allí, y Andrea nos responde así. Sid, ¿qué estás haciendo? Hola, shit, no estoy haciendo nada. Estoy mirando al infinito porque acabo de terminar de leer la novela de Juan Carlos Méndez Guedes, Arena Negra, y me siento como con ese vacío que te deja leer algo que realmente te llena, que luego no sabes qué hacer y te quedas como completamente absorta mirando a la pared y pensando en blanco.
¿Te imaginas haber nacido en la playa? Shit, me cuesta mucho imaginarme haber nacido en la playa porque tengo muy arraigada, como muy arraigadas mis raíces porque nací en una zona muy de monte, con mucho pino alrededor, mucha cabra y mucho perro y mucha gallina. Entonces me cuesta muchísimo imaginarme haber nacido en el mar o cerca del mar, a pesar de que para muchas personas donde yo nací es cerca del mar. Lo que pasa es que aquí en Canarias la conexión entre el monte y el mar es bastante más complicada de lo que parece aparentemente. Y eso, aunque me cueste muchísimo imaginarlo, sí que me imagino terminar mi vida viviendo al lado del mar, ¿no? Creo que uno de los sitios que más me gustan en el mundo es Los Silos, en la Isla Baja, en Tenerife, y creo que me encantaría cuando fuese ya más mayor terminar mi vida, aunque suene así un poco tétrico, en esa zona, ¿no? En Sibora, cerca del mar. ¿A qué sueles jugar? Shit, en realidad soy una persona a la que le gusta jugar mucho. Creo que todavía no me he desprendido de esa parte tan propia de la infancia que es el juego, y espero no desprenderme nunca de ella. Creo que en cierta medida juego a escribir, ¿no? También podría considerarse escribir un juego. Julio Cortázar, por ejemplo, tenía un concepto muy lúdico de la escritura, y yo pienso que uno de los juegos que más practico es el juego de escribir. Luego, aparte de eso, juego mucho al Mario Bros. En la Nintendo DS. Sid, ¿tú eres mi amiga? Shit, tú eres mi mejor amiga, tú eres mi amiga más arrepientada de todos los tiempos. ¿Y si Sora se bota por un barranco, tú también te botas? Si Sora se bota por un barranco, yo también me boto, porque para mí la amistad es lo más valioso que hay en esta vida, después del chocolate. Así que sí, me boto por el barranco si Sora se bota, porque primero que nada están mis amigas, y si se caen por un barranco, yo me voy con ellas detrás. Chos, qué relajos son esos. Pues esos relajos son los que se gasta la tía de Isora, Chuchi, con el monaguillo, el cura, como le dicen, que es el chico que está todo el día metido en la iglesia, con el incienso y acompañando al cura en la sacristía. Mi niña, ¿tú sabes si alguien te tiene envidia? Pues la verdad que no sé si alguien me tiene envidia, pero si es así tendría que ir a echarme un rezado a Cajufrasia, porque si no me van a hacer mal de ojo y luego me voy a encontrar mal. Así que mejor será que vaya prevenida y llame a Eufrasia para que me eche un rezado. ¿A dónde irá este amor? ¿Todita ilusión? En realidad una cosa que he aprendido con los años es que el amor y los sentimientos en general no van a ninguna parte. Creo que al final cada persona posee sus propios sentimientos y bueno, hay otros individuos que son capaces de despertarnos determinadas emociones, pero nunca el amor y los sentimientos que tenemos pertenecen a las otras personas, sino que nos pertenecen a nosotras mismas, por lo que el amor no va a ningún sitio, está dentro de nosotras, y a veces parece que está explícitamente y otras que está más escondido, pero simplemente es cuestión de buscarlo y saber activarlo. Pero no creo que el amor vaya a ningún sitio. Lo tenemos dentro y lo podemos usar en cualquier momento. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? A mí lo que me ayuda a sanar el dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste es encenderme unas velitas a las 7 de la tarde cuando está cayendo el sol y todo se pone naranja, dorado, así tan brillante, y una musiquita rica, suavita, tranquila, y hacer un poco de yoga. Eso me ayuda a superar la pérdida. Sí, nos damos un beso de novios. Shit, cuando tú quieras nos damos un beso de novios con la lengua y todo, y nos enchumbamos toda la boca de saliva, que así es como se tiene que dar un beso. Bueno, Fernando, ¿y qué has oído por ahí? Pues mira, traigo dos cosillas, son dos anécdotas simplemente, que me han pasado esta semana y que me han hecho reflexionar sobre el lenguaje y sobre los límites del lenguaje y sobre lo que es el lenguaje no verbal. Bueno, la primera es muy fácil. Estoy hablando con un guardia civil, concretamente me contaba la anécdota sobre, y esto es sobre los límites del lenguaje no verbal. ¿Tú te has dado cuenta que muchas veces cuando estás en un sitio con más gente hay una persona
que te quiere decir algo sin hablar porque no le interesa que se entere nadie y te hace gestos, es muy difícil entenderla. No sé si te has dado cuenta que te hacen gestos y tú te quedas diciendo, ¿qué dices? Y al final se nota mucho más. Sí, y se nota mucho más porque no entiendes nada de lo que se están diciendo porque no está usando palabras. Y es porque el lenguaje no verbal tiene muchos más límites que el lenguaje verbal y por eso inventamos el lenguaje verbal, para saltar esos límites. Entonces un guardia civil me contaba que cuando hacían desvíos de tráfico nocturnos, procuraban siempre no ponerse... bueno, sabes que van con los palitos estos con luces, como si fueran los de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Sí. Y te van señalando hacia dónde tienes que ir, ¿vale? Pues procuraban que nunca hubiera un compañero u otra persona en la dirección en la que señalaban. Dice, porque la tendencia del conductor no es ir por el camino que le estoy señalando, por el que tiene que ir por el desvío, sino que si estoy señalando hacia una persona, la tendencia es irse contra la persona. Dice, muchas veces, dice, ha habido atropellos, dice, porque está otro guardia civil u otra persona en esa dirección y el conductor entiende que lo que tiene que ir es contra la persona sin pensar en que está cometiendo una barbaridad, que va a atropellar a una persona. En vez de ir por la carretera, por el caminito que está marcado, dice, como señales a una persona, el conductor sin pensar va contra esa persona. Entonces, pues eso, me hizo pensar eso, que una cosa que dice, bueno, yo no soy gilipollas, joder, ya sé que me están señalando que me vaya por ahí, no que vaya a atropellar a nadie. Pues bueno, pues la gente lo hace. Y yo siempre he pensado que eso es una limitación del lenguaje. O sea, tú estás diciendo, ahí te dicen que por ahí te da igual lo que haya. Y si hay un árbol, irás de frente contra el árbol. Y si hay una vaca, te matarás a la vaca. Y si hay un guardia civil, pues atropellas al guardia civil y no pasa nada. Eso siempre me ha parecido como muy curioso de esto del lenguaje no verbal. ¿No? Eso te iba a decir que me recuerda un poco al experimento pero en este sentido, el experimento sobre la obediencia, ¿no? Sí, el de hacer daño a otra persona. Si te dicen que des al botón de más, aunque tú ves que la otra persona y que estás sobrepasando el límite de lo permitido, o que le puedes matar o lo que sea, aún así, como otra persona de un rango supuestamente superior le decía que lo hiciera, lo hacían, ¿no? En este caso, me imagino que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con las órdenes neuronales, o sea, que tiene que ver más con el lenguaje, por los caminos neuronales que hace el lenguaje no verbal o las señales luminosas o lo que sea, ¿no? Que hacen que tú hagas algo que no quieres hacer porque va más rápido la señal interna neuronal que el pensamiento, ¿no? Sí, como las polillas con la luz, que te dirían, pues te vas a electrocutar, no vayas, ¿no? Pero yo voy a la luz igual, me voy a electrocutar, pero yo voy porque hay una luz y tengo que ir. Bueno, pues aquí me están señalando que para allá y me da igual lo que haya, yo lo atropello. Y la otra cosa que te quería contar, que también, bueno, está relacionada, es sobre la sinestesia, que ya sabes que es el atribuir una sensación a un sentido que no le corresponde. Bueno, una compañera de trabajo, su padre tenía muchos libros, entonces me mandó una fotografía de un libro antiguo por WhatsApp. Y yo fui a abrir la fotografía del libro y me olió el libro. O sea, me quedé súper sorprendido y con mascarilla y todo, porque llevaba mascarilla. Abrí la fotografía y me olió a libro antiguo. O sea, es el típico olor de libro viejo de hace 100 años. No sé, es que no sé si es moho o es polvo o qué es ese olor. Sí, ese olor a polvo, sí, a mí me encanta. Sí, el olor a polvo te encanta, vale. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Hoy, ¿qué podría decir? Hoy no podemos decir otra cosa más que este tipo de cosas. Bueno, pues ese olor me llegó en cuanto abrí la foto. Digo, ostras, qué curioso tal. Hice un experimento, salí de ese WhatsApp, esperé un tiempo, volví a entrar y cada vez que abría esa foto del libro me olía a libro viejo. Me olía a libro viejo. ¿Y no te ha pasado con nada más? Y no me ha pasado con nada. Porque he pensado, Dios, me maravilla la sinestesia. Por eso, pero solo me pasó con esa foto, porque yo busqué en internet libros viejos, digo, a ver si busco otra foto. No, me pasó concretamente con esa foto. No sé por qué, pero me llegaba el olor. Además era un libro que incluso, ¿cómo se dice? El color del papel, la tipografía, que era como una tipografía muy de hace 100 años, ¿no? Todo eso me llevaba a ese olor. Y probé con otras fotos y tenía que ser esa foto. ¿Y has probado con una foto de tortilla de papas o algo así? No he probado No, me pasaba solo con los libros. Es lo que me provoca sinestesia, deben ser los libros solamente. Qué curioso, lo que te provoca memoria también son los libros, pero bueno, de eso hablamos otro día. Bueno, Fernando, pues no sé si hemos conseguido lo de menos tiempo, porque es que nos ponemos a hablar y no hay quien nos pare. Sí, es cierto.
Nada, pues que decir que agradecemos otra vez a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que ven nuestras fotos o nuestros vídeos en las redes sociales. Les pedimos que nos den un like y que nos sigan, que nos digan lo que quieran. Lo que quieran, que nos pueden criticar también si quieren y viralizarnos también, o sea, lo que os apetezca y hacernos propuestas también. Y nada, y eso, pues sí que decimos siempre lo mismo, que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por comentar si lo hacéis. ¿Fumas, Ana? Yo no. A este capítulo es que le pega mucho que acabemos fumando, Le pega mucho el cigarrito después a este capítulo. Bueno. Y nada más, y eso, que ha sido un placer enorme compartir este ratito contigo. Y no sé, y algo se me va. Pues eso, mira, aquí tenemos Panza de Burro, que ha sido nuestro protagonista hoy en nuestras perversiones cookies. Y cierra el libro al salir. Cierra el libro al salir, Ana. Hasta el mes que viene. Chao.